les va? Buenas tardes. Bueno, la primavera al menos nos da energía, ¿no? Tal vez usted en su casa diga, ay, esta mujer, ¿qué está diciendo? Miren, es verdad, todos tenemos problemas, pero yo creo que si le ponemos un poco de garra, un poco de energía, a lo mismo uno lo ve un poquito distinto y en definitiva nos beneficiamos de esa manera, ¿no? Si no nos deprimimos y traen otras consecuencias. Bueno, lo cierto es que ahí estamos a horas de una elección absolutamente atípica. Yo guardo para mí que esta elección, en donde en nuestra provincia se van a elegir diputados, pero hay provincias en donde se eligen diputados nacionales y senadores nacionales, tengo como primera definición que es una elección de núcleos duros. Como que por lo que uno vio y ve que llegamos casi al 26, ¿de qué manera? Bueno, tratando de afirmar los que tenemos, cuáles sean, y tratando de ir por indecisos, por los que todavía no, o estaban un poco molestos y no fueron a votar, y entonces tratar de entusiasmarlos para que voten. Bueno, vamos a hablar con una señora de la política que nos ha venido a visitar. Ella tiene una larga historia, ya Marcos nos va a contar, en la política. Y vamos a charlar sobre lo que está viendo para el domingo, para nuestra provincia y también para la nación. Pero previo, y después en el segundo bloque también, en este caso, un señor que representa al sindicalismo y que integra otra lista de las que se va a presentar en este domingo aquí en Santa Fe. Le decía a Marcos que me viste. ¿Quién? Aileen Coase, Sí. de Dorrego 911, con su teléfono WhatsApp 341-542-8348. Y ya que empiezan los días de calor, como vos decías, que ya estamos en la primavera, bello. strapless y túnica Sí. teñidos a mano. Los pendientes de María Rosúa. Sí, cuando lleguemos arriba. Al tono. Al tono. Espérate, porque está mostrando esta belleza, y ahí al tono están los aros. Bien. Claro, era cortito el texto, al entonces tono. no llegó tan rápido arriba. Sí. Y usted salta. Y claro que sí. Bueno. ¿Ya está ahí? Sí, ya estamos. Bueno, entonces ahora la presentamos. A Clara García, Claro que sí. que nació en la ciudad de Rosario, en una familia de españoles, contadora, licenciada en Administración, recibida de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Rosario, posgrado de Dirección de Empresas en la Universidad Austral. En ambas instituciones, además, ejerció como docente. Inició su vida política en 1986 en el Partido Socialista, donde se formó junto a referentes como Guillermo Esteves Boero y Hermes Wiener. Formó parte del primer gobierno socialista en la Municipalidad de Rosario en 1989 como subsecretaria de Economía. Desde que aquel inicio en el 89 fue la primera mujer en ocupar cada cargo que se le encomendó: directora del Banco Municipal, secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente, secretaria de Producción y Desarrollo Local. También encabezó la lista ganadora del Consejo en 2009, donde ya había abierto camino Mónica Feim, triunfando en una elección similar unos años antes. En forma simultánea estuvo al frente de la empresa municipal Terminal de Ómnibus Rosario, la Semtur, Sociedad del Estado Municipal para el Transporte Urbano de Rosario, la Mixta y el Ente del Transporte de Rosario. El primer desafío en la política provincial fue como diputada, periodo 2015-2019, cargo que renovó en 2019-2023, en ambas oportunidades integrando la lista del Frente Progresista Cívico y Social. En el 2023 volvió a ser candidata a diputada, pero en esta oportunidad encabezando la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe. Preside la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. Bienvenida, Clara. Qué currículum tan largo que han hecho, me sorprendió. Me sorprendió recordar, tantas cosas que hemos hecho. Te cuento por qué lo hacemos, es casi una característica. Sí, si querés acercarle el agua clara, está todo bien. Gracias. Porque la primavera, además de energía, trae un poco de tos. Claro que sí, gracias. Es interesante uno recordar, y las personas que te están escuchando y viendo, lo que has hecho, porque si no... orgullo. Pero me imagino. Por varias cosas, por pertenecer a un colectivo político
que me sigue entusiasmando como el primer día después de esos 40 años. Lo dijiste, me afilié en el año 86 y ahí me di cuenta. Me sigue dando la pertenencia del lugar que elijo para desarrollarme en política, pero porque además todos los cargos que nombraste tuve el orgullo de ser la primera mujer que los ejerciera, incluso el actual, el de presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y te digo que me da como un doble compromiso. Primero, por supuesto, cumplir muy bien una tarea que es de muchísima complejidad, como es presidir un parlamento diverso, amplio, de miradas distintas, y al mismo tiempo, en mi rol de mujer, abrir caminos a otras mujeres, ¿no? Porque creo que quienes pudimos llegar, fruto de las luchas colectivas, tenemos que seguir ampliando derechos para otras mujeres. Digo, y también me detengo un ratito en esto, porque también esa cuestión de la construcción en lo que fue Unidos es, bueno, un abordaje de distintas miradas que, por supuesto, justamente deben tener enfoques no coincidentes en muchas cosas y hay que enhebrarlo, hay que dialogar. Yo siempre cuento que, primero que desde que empezamos a pensar en aquel viejo frente de frente que unía dos realidades que tenían ideologías y trayectorias distintas, dedicamos mucho tiempo, lo invertimos en encontrar los puntos de acuerdo. Cuando Unidos nació a la luz en Callastá, unos meses antes de la elección, sabíamos claramente cuál era nuestro plan de gobierno y qué puntos de no coincidencia quedaban al margen para otra oportunidad. Y me parece que eso fue muy inteligente porque nos permitió no solo ganar una elección, sino que hacer un gobierno que ya venía con los acuerdos y con los consensos totalmente definidos y que fue muy eficiente. Y fíjate, con Gisela Scaglia, vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, decidimos el primer día de trabajo a las 7 de la mañana abrir juntas la puerta de la legislatura y entrar así, de la mano. Y me parece que fue muy bueno. Ella, dirigente del PRO, yo, dirigente del socialismo, pudimos pilotear los votos de más de 150 leyes y muchas son las que le sirvieron, por ejemplo, a la ciudad de Rosario para pacificarse, para encontrar bueno, una seguridad que no debió haber perdido y para dejar de lado una violencia que siempre hay que estar alerta porque el delito está agazapado. Y más lo que tiene que ver con el delito narco, ¿no? El delito narco, esas redes de violencia organizada con mucho poder para corromper también. Por eso cuento lo de Gisela Scaglia, hoy nuestra candidata de Provincias Unidas, porque a mí me enorgullece, digo, una mujer de militancia. Fíjate, voy a hacer un paréntesis. En tanto que leíste en el 2009, cuando encabecé la lista de concejales que tuve el orgullo de ganar, ella ya daba sus pasos con una concejala del PRO, la primera que hubo aquí en Rosario. Entonces a mí me gusta esa carrera militante, por más que hayamos tenido algunas diferencias, porque te demuestra la vocación de servicio y la coherencia en continuar, porque viste que ahora está mucho esto de, bueno, me presento, veo qué pasa. No, bueno, la política es seria. Debe serlo. Creo que estamos con serias complicaciones por eso, ¿no? Yo además deseo tanto que vuelva la discusión política. A mí no me interesa tus puntos negativos, si estás flaca, si estás gorda, si sos rubio, sos morocha. Me interesa mucha saber, agresividad, claro, pero cuando hay mucha carpeta y mucha agresividad es porque faltan las ideas, falta esa discusión de proyectos, que eso es sano. Y si no pienso como vos, ¿cuál es el problema? Debatámoslo. Y después está la gente que vota. Rosario siempre tuvo una tradición de diálogo distinta, la provincia de Santa Fe también. Mira, yo lo viví hace muy poquito con la Convención Reformadora de la Constitución y vos te dabas cuenta, los que en estos 2 años estuvieron en el Congreso a nivel nacional venían con una manera muy agresiva, muy poco respetuosa, muy hasta destructiva en el diálogo con el otro. Y te digo que la gran mayoría los miraba como diciendo, esto no nos pertenece, no nos metamos
en ese bardo de pelea. Y así fue que pudimos conseguir que las tres cuartas, más casi el 90% de los artículos tuvieron el 75% de los votos, o sea, no solo los votos de Unidos, sino que fuimos dialogando bloque con bloque, con aportes, con miradas diferentes. A mí esa manera de construir en política me parece muy buena, porque nadie solo tiene la verdad. Hay que dialogar. Clara, y a propósito de dialogar, una de las cosas que dicen, no que dicen, sino en esta cuestión de esta contienda electoral, es si vos, televidente, votás a Provincias Unidas, estás votando a La Libertad Avanza. No, por favor. Pero hay contestación mira, para ello. A ¿de ver, qué forma? yo creo que en elecciones y en campañas se escuchan muchas cosas, por ahí alguien elige estrategias que no son verdad, y de hecho esta, por supuesto, que no lo es. Si hay alguien que le puso los puntos al presidente Milei desde el inicio, fue Maxi Puyaro. Por supuesto, desde un respeto institucional que merece la relación de un gobernador con un presidente, pero acordate que Milei quiso poner las retenciones del 15% a la industria y allá fue Puyaro, él en persona, a hablar con los diputados nacionales para que eso no ocurra, que dejó de mandarnos los recursos para la caja jubilatoria, una caja que hoy es ejemplo en el país, la de Santa Fe, y por ley la provincia tiene que mandarte recursos que nivelen. Dejó de hacerlo y le iniciamos un juicio. Dejó de hacer la obra pública fundamentalmente en las rutas nacionales, en las redes viales, de impuestos que cobra de nuestra gente, en el combustible que pagamos todos, o en las retenciones que paga nuestro campo. Y ahí es donde estuvo Maxi Puyaro defendiendo a Santa Fe. Por eso esta continuidad de Gisela Scaglia allá es la que nos va a dar, salir de un kirchnerismo que no hizo obra a un mileísmo que no hizo obra, y de un kirchnerismo que tuvo lamentablemente nichos de corrupción, y un mileísmo con Carine y con Milei que también los está teniendo. Entonces, ¿qué muestra Provincias Unidas? Federalismo, gobernantes cerca de su gente, capacidad de gestión, y eso es lo que queremos llevar. ¿Qué le falta al gobierno de Maxi Puyaro? Quizá tiempo, y por eso estamos conformes de haber definido una reelección no indefinida, ni para él ni para nadie. Eso me parece un buen cambio, porque hay proyectos que no se logran consolidar en una única gestión. Yo he visto muy de cerca los gobiernos de Hermes Wiener, de Antonio Bonfatti, por supuesto el de Miguel Milchet, y yo lo veía a Miguel en esa desesperación de hay cosas que llevan más tiempo que una gestión, y que también es difícil encararlas si no sabes que tenés la continuidad, digamos, después. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la seguridad, que ha bajado notablemente en su mirada, digamos, en su costado más dramático, que es el homicidio, todavía necesita un tiempo mayor para consolidar eso de haber dejado inmovilizadas a las redes delictivas. Así que me parece que por ahí, y te diría, por ejemplo, con Rosario consolidada en esa normalidad de no estar ya estigmatizada con un delito violento tan fuerte, te vienen las buenas cosas, ¿no? La autopista a Santa Fe en estos 16 kilómetros que se hace, la tercera vía para darle al sector productivo de todo el cordón industrial un marco mejor, lo cultural, que lo hemos visto reflejado por estos días, el desarrollo turístico. Digo, podés pensar en estas cosas, podés pensar en estos proyectos, porque la ciudad está pacificada. ¿Considera que Provincias Unidas es un proyecto que va más allá de este momento legislativo y que se puede conformar para una presidencial? Sí, por supuesto. Recordemos, 26 de octubre son las elecciones de los nuevos 9 diputados nacionales. Es importante por sí mismo, pero allí se va a conformar un entramado. Hay gobernadores de 6 provincias que lo componen, y hay otras 14 en total que tienen candidatos y candidatas que van a ir al Congreso Nacional y que van a ser un bloque férreo, un bloque federal, un bloque del trabajo. O sea, yo creo que como nunca estamos viendo que desde el poder central
lo único que interesa es la especulación financiera, y eso está tan distinto de nuestras provincias, de Provincias Unidas. Somos lo contrario a la especulación financiera, a esa timba de hacer plata con plata. Acá se trabaja, y eso es lo que es Provincias Unidas. A propósito del trabajo, especialmente el sector docente, ¿no? Es el que reclama más diálogo, reclama, bueno, el poder cortar con el ausentismo vía la compensación económica. Bueno, le tuvo que o requirió otra ingeniería de parte de los docentes para manifestar su disconformidad. ¿No crees que debiese haber para otro, ya eso ya está instituido, pero un acercamiento más de condiciones de trabajo, de, bueno, de escalafones, de otro tipo de charla como para tratar de subsanar eso que aparece como una grieta? Siempre es virtuosa la charla y siempre mejora las relaciones, como en toda relación social, humana, institucional, siempre se requieren las dos partes, y aspiro a que eso mejore, por supuesto, porque sé de la voluntad de Maxi Bullaro en sostener una educación que sea de calidad, que cumpla, por ejemplo, los 185 días de clase para nuestros chicos y chicas, que estaba enormemente deteriorado. Y más allá de los abusos que uno sabe que, como en toda realidad social, los hay, gente que aprovecha los beneficios, coincido en que el diálogo mejora las relaciones y ojalá sí pueda ser más fluido. En cuanto a lo productivo, yo he visto que sí, está... no, por favor. Será la primavera, como decíamos, no, perdón, Mitos. No, por favor, por favor. Garganta muy utilizada por estas horas. Digo, en lo productivo, el gobierno del presidente Milei cortó todo con la excusa de la corrupción. Cortó la obra, nunca tuvo un plan de fomento a la producción, a nuestras industrias, y en realidad los industriales y los trabajadores lo están pasando mal. Y además no hubo libertad para las paritarias. Hubo autoritarismo diciendo, sí, aún con acuerdos de Coincido totalmente, y creo que una provincia como la nuestra, que no tiene el vicio kirchnerista de que la gente viva de los planes, y que yo tampoco quiero que tenga esta novedad de Milei de que los emprendedores monotributistas sean el futuro, claro, ni lo uno ni lo otro. Yo sí quiero la industria santafesina, y quiero el agro, y quiero la biotecnología, y quiero poder exportar, y quiero que nuestra producción sea de calidad. Ahora, yo hago un poco esta explicación, nos surge María Herminia dar explicaciones de orden económico, pero me parece claro que valen. Sí. A ver, la gente dice, bueno, Milei bajó un poco la inflación, sí, pero ¿a costa de qué? De un ajuste que bajó el consumo, por lo tanto baja la actividad económica, pega en el empleo, de un dólar planchado que hace que los productos que vienen de afuera circunstancialmente convengan, y ojo, otros países como Estados Unidos, que tanto admira Milei, lo tiene a Trump con todo el proteccionismo hacia su propia industria. Anda que otro país ingrese allí. En cambio, nosotros abrimos totalmente las puertas. Y también este dólar planchado, este tipo de cambio que hoy nos hace no competitivos, dificulta mucho la exportación de nuestra producción al mundo. Todo este combo, como país, te da un país sin reservas y sin divisa. Y como provincia, vuelvo a decirte, te constriñe. Y yo no quiero volver al pasado kirchnerista de que la gente tenga que vivir de planes o de subsidios por ser vulnerable, por tener pobreza. Y tampoco quiero la inestabilidad y la informalidad del emprendedor que changuea. Quiero una agrobioindustria fuerte en Santa Fe. Por eso somos Provincias Unidas y por eso nos comprometemos en el voto con Scalia. ¿Y cree que puede haber un cambio de timón por parte del gobierno dependiendo del resultado a partir de y tendría que tenerlo, y además, lamentablemente, Marcos, la gravedad de los números de la macroeconomía van a imponer un cambio. Porque, a ver, nos quedamos sin reservas. Un país cuya gente
invierte lo poquito que queda o lo mucho, invierte en dólar porque sabe que con el peso argentino la historia lo ha perjudicado. Un país sin esas reservas, vamos rumbo, o con riesgo, digámoslo así, ojalá no, pero con riesgo de un colapso. Por eso es que en Estados Unidos se frotan las manos comprando pesos, pero además dando una señal de sumisión como país a la opinión de un presidente extranjero, porque ya no es solo que pidamos un crédito al Fondo Monetario Internacional, ya no es solo un empréstito con un organismo bilateral o multilateral, es un país sacando plata de su tesoro para decir a estos que están casi muertos. Así dijo Trump, muertos. Parece que se están aprovechando de nuestra mala situación económica. Bueno, y el dólar igualmente, a pesar del swap firmado, prometido para el 27, a pesar de los espaldarazos, que son tipo abrazo del oso hasta ahora, ¿no? Para el presidente Milei, pero la gente no les cree, sinceramente, porque si no, el dólar no seguiría estable y siempre ganando un poquitito. Es un poco una cuestión natural antes de las elecciones de que la gente se dolarice también. Es cierto, ¿no? Pero como nunca las reservas, porque bueno, cuando la gente compra dólares o cuando la industria requiere de dólares, las reservas bajan y están bajando a un nivel muy peligroso. Clara, vos decías que en Callastao, cuando hicieron el acuerdo Unidos, Unidos, ya sabían los puntos que sí iban a estar de acuerdo. Ahora, con la lista de diputados que encabeza Gisela Scalia, hubo también, porque la secunda... la segunda, Pablo Farías, claro, que un hombre clave déjame decirte, un hombre clave de los tres gobernadores socialistas, claro, porque siendo muy joven, Hermes Wiener lo eligió como su ministro de Desarrollo Social. Fíjate la percepción que Pablo tiene de la política en términos de humanidad, porque le tocó, trabajar con las personas más vulnerables. Antonio Bonfatti lo eligió como secretario de Seguridad Deportiva, así que le tocó también lidiar con el fútbol y sus violencias, y mantiene una excelente relación. Y Miguel lo eligió como su ministro de Gobierno, su mano derecha política. Yo siempre digo, la ubicación física de los despachos te dice quién es la persona más importante, y sus dos despachos tenían una puerta en común. Y cuando Miguel muere, siendo presidente de la Cámara de Diputados, todos unánimemente lo elegimos como presidente. Es un hombre en el cual confío en su capacidad política, en su gestión y en su humanidad. Y sí ha habido con Gisela un diálogo permanente. Y digamos, ¿qué son los compromisos a asumir como básicos al momento que lleguen a las bancas del Congreso Nacional? Primero formar parte de Unidos, de Provincias Unidas, que es nuestro nuevo espacio político, que va a ser muy fuerte y como dice el viejo dicho, la unión hace la fuerza. Entonces, en la medida que sostengamos, cosa que para nosotros es ya común, porque fíjate que con el bloque federal que conformamos, Mónica Fein y Esteban Paulón están en un bloque federal, con la gente de Schiaretti, que de hecho es quienes conformamos Provincias Unidas. O sea, ya hay una historia de trabajar juntos y de encontrar, una voz potente en ese sentido. Así que confío mucho. ¿Te gustaría ser intendente de Rosario? Mira, yo soy una persona que he dedicado mi vida a la política. Amo Rosario y por supuesto voy a estar en el lugar donde... Pero yo no te dije eso, yo te pregunté tu corazoncito. Vos sabés que acá entre nosotros Hermes, dos. que era Hermes Wiener, que era bastante pícaro, siempre decía, no importa lo que te pregunten, hay que ver lo que uno quiere responder. Eso es cierto también. Perdón, Hermes, que conté una intimidad un poco graciosa, pero que por supuesto tiene. Yo entiendo que cuando uno pertenece a un proyecto es lo que el proyecto diga y hay situaciones y momentos. Sí puedo decirte que amo Rosario y que hay tantos signos de lo bueno que hemos hecho que por supuesto que me gustaría formar parte desde el lugar que definamos de algo que los continúe, claro que sí. Me quedan unos minutos. La Constitución reformada implica leyes, o sea, todo un trabajo. Y el otro día en la radio me dijiste algo muy interesante, que hasta puede llegar a ser posible que alguna de esas leyes salgan antes de fin de año.
no sé, ahí mezclada con el presupuesto, supongo. Sí, la verdad que tenemos, después de las elecciones, el presupuesto como gran tema a votar y por supuesto que tiene su complejidad. Sé que se está trabajando, lo estamos haciendo bastante en conjunto entre el Ejecutivo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No quiero por allí anticipar nada hasta que el gobernador, por supuesto, no lo tenga más cerca, pero seguramente algunas leyes que tengan que ver con municipios y comunas, con algunas cuestiones electorales que vamos a necesitar tenerlas listas para el inicio del año que viene. Rosario está apurando con la autonomía ya, ¿no? Sí, porque Hapkin ya envió, bueno, las leyes pertinentes, ¿no? Claro, aquí va a haber que nombrar quiénes van a ser los estatuyentes que nombren la nueva Carta Orgánica de Rosario, vaya importancia en su autonomía. Y la última pregunta, Clara, ¿cómo ves la política? Porque, bueno, hay otros candidatos de otras listas, con otras procedencias, con otras miradas. ¿Cómo ves acá en Santa Fe y a nivel nacional? A mí no me gustan las otras dos listas. Creo que TEP responde al cristinismo más puro y duro, con Agustín Rossi, que está bastante escondido en la lista, pero nosotros sabemos que no han sido buenas sus intervenciones para Rosario. El otro candidato es una persona no conocida, sin ninguna trayectoria, muy del sector de Karina Milei, no me gustan. Yo tengo plena confianza en Gisela Scalia como candidata de Provincias Unidas. Ahora, también sé, y también lo digo con autocrítica, que la política requiere cambiar. Y requiere, lo hablábamos incluso antes, acercarse a la gente, que no estemos lejos. A mí me gusta tanto estar cerca de la gente y me compromete. Yo creo que cuando uno mira a los ojos y estrecha una mano y conoció un barrio, una localidad, la realidad de una empresa, qué pasa en la escuela, ahí lo vivenciás y te comprometes. Y yo creo que a eso tenemos que volver. Gracias, Clara. Gracias a ustedes. Un placer por haber estado con nosotros hoy. Sí. ¿Vamos a la tanda? Vamos a la tanda. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos en Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social. Defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en redes, estamos en Facebook, X e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Y que se están. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. No se arrepentirá. Me da como un hambrecito, una cosa así. Bueno, yo tengo un lugar. Ay, decime. Altea Charcutería. Sí. Calidad, buen servicio, la recomendación justa, picadas, vinoteca, panadería y productos de almacén. En Río de Janeiro 470. Los pedidos al 341-648-9938. Una vez más, porque no alcancé a anotar. ¿El teléfono? Sí. 341-648-9938. Sí. Estamos en Instagram, Altea Charcutería. Gracias. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social.
es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando todo se te hace cuesta arriba, cuando se vuelve difícil hasta lo más pequeño, cuando el malestar interfiere en tu vida cotidiana y cuando cuesta encontrar sentido a la vida, pedir ayuda puede ser el primer paso para sentirte mejor. Tu salud mental importa. Consejo Municipal de Rosario. Somos crecimiento, somos impulso, somos protagonistas de la historia de nuestro país. Somos Puerto, una ciudad donde se forja nuestra cultura, donde celebramos nuestros logros con pasión y orgullo. Aquí, la historia se entrelaza con el presente, la tradición con la innovación y el crecimiento con nuestra esencia. Puerto General San Martín, construyendo día a día los cimientos de nuestra identidad. Toda la vida Sport. Deportista de alma. Rosarino de corazón. Sport 78. Rosarino por deporte. Rosario celebra su tricentenario con una nueva edición de la Feria Internacional del Libro. Del 15 al 25 de octubre nos volvemos a encontrar en el nuevo Cultural Fontana Rosa. 11 días de feria con entrada libre y gratuita para disfrutar de la cultura. Presentaciones de libros, editoriales, charlas, actividades para los más jóvenes y un espacio dedicado a las infancias. Te esperamos. Más info en feriadellibrorosario.gov.ar. Organizan Fundación El Libro, Universidad Nacional de Rosario, Municipalidad de Rosario y Santa Fe Provincia. Próximo invitado, tengo ganas de tomar café, ¿Sí? pero a su vez tengo que llenar el tanque del auto y no me digas porque está Bueno, difícil. tenés que irte a la zona oeste de Rosario, allí tenés un nuevo lugar, es la nueva Shell de Rosario, 11.000 metros cuadrados de servicio, Sí. tecnología sustentable, el shop para que te compres el ¿Café? cafecito y el respaldo y compromiso del más capacitado recurso humano. En la estratégica esquina de Mendoza y Wilde, experimenta algo más que llenar el tanque de combustible líquido o de GNC de tu vehículo. Estación de servicio Shell, Mendoza y Wilde, el futuro de la energía. Y hay un dato interesante porque Rosario crece, pero en base a producción, trabajo, logística. Bueno, y muy cerquita de Rosario, de su puerto y de todos los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 nace TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. Por eso, súmate y sumarás. Muy bien. ¿Quién nos visita? Nos visita Javier Ojeda, que es secretario general de ATSA Rosario, nuclea todo el personal no médico de sanatorios y clínicas privadas de la ciudad y la región, mucamas, enfermeros, personal administrativo y técnico. Candidato a diputado nacional por Santa Fe, por Fuerza Patria,
militante peronista, personal de ambulancia de ECO 1986, delegado del personal de ambulancias ECO desde el 90 al 93, secretario de la Obra Social de ATSA 93-97, de Finanzas 97-2001 y secretario general de ATSA desde el año 2021. Bienvenido, Javier. Gracias por la invitación. No, por favor, iba a ser un chiste, ¿viste? Con la ambulancia. Sí, lo que veo con eso es cómo pasaron los años, eso sí. Sí, también, pero bueno, juntando la política usa esa imagen, ¿no? A los heridos. Claro, que hay que buscar, en este caso no los heridos, sino los votos. Sí. Están en eso, ¿no? Estamos en eso, sí. Bueno, sí. contanos cómo está, digamos, queda nada para la definición del domingo. Días. Quiero preguntarte inicialmente la estrategia que utilizó la lista que la encabeza Karen Tepp, ¿no? Que es creo que está prácticamente todo el peronismo. Sí, mira, nosotros hemos hecho una lista de unidad, nos ha costado, pero en realidad la gente, el peronismo en sí nos pedía eso. Era una de las primeras condiciones que teníamos que tener para salir a enfrentar como una opción para el electorado. Lo segundo era ir a hablar con la gente, para sacarla también de esa empatía. Nosotros sabemos que hay mucha gente que está enojada con la política. Y empezamos a trabajar con esta modalidad que es de asambleas. Nosotros recorrimos los 19 departamentos de la provincia, más los pueblos. Perdón, te voy preguntando, Sí. ¿y todos con esa misma modalidad? Todos con esa misma modalidad. ¿Cómo es? Es decir, van a un barrio, la citan previamente. Citamos, ¿cómo es? los compañeros de ahí movilizan Claro, a la trabajan, gente sí. y generalmente nos juntamos en un club, en un sindicato, en algún camping. Y vienen todos los ciudadanos de la zona y se hace un intercambio. Nosotros dejamos que la gente hable, un poco se saque esa bronca y diga los problemas, que en realidad cuando uno termina ya en esta instancia, esa recorrida que es hace un mes, la empezamos a hacer, donde hicimos varias localidades en un día a veces, lo que trae es la misma preocupación, está en todos lados. Hay un común denominador. Hay un común denominador. ¿Y cómo la podemos definir? Es Y decir, mira, tenés el pequeño y mediano industrial está mal, el comerciante está mal, el docente está mal, el pequeño agricultor está mal, y así toda la composición social. Cuando se expresan, Javier, Sí. tal vez inclusive algunos primero estén hasta enojados con ustedes. Sí, tal ¿Qué les cual. dicen? O sea, cuando hacen esa catarsis, ¿no? Y Creo hacen, que es el sí, término. seguramente. Sí. Mirá, nos dicen las preocupaciones que tienen, que es volver a tener un país con iniciativa privada pujante, con industria nacional, que se vuelva a trabajar en la economía regional, que se ha dejado. Nosotros que estamos recorriendo nos damos cuenta que se ha abandonado. Digo la provincia porque es lo que estamos recorriendo nosotros, pero viene también una oleada a nivel nacional. Tal es así que nosotros hablamos con todos los jefes comunales y intendentes, hasta hay intendentes que tienen que hacer videos mandándole mensaje al gobernador porque no los atiende. Hay un ejemplo muy clásico que es el jefe comunal de Máximo Paz, que en Máximo Paz Puyaro ganó por el 60%. Y el jefe comunal tiene que hacer un video porque no lo atiende, no le hace las obras, en tiempos muy difíciles hoy que no tiene para pagar sueldos, las economías regionales están devastadas, hoy nadie fabrica nada y el triángulo que teníamos nosotros productivo, que estaba ahí, está devastado, los tambos están devastados. El agricultor que vendió la soja y le hicieron la trampa esa, que la vendió con retenciones y después resulta que se le sacan las retenciones. Y bueno, todo eso es un componente que cuando vos lo sacás en limpio, lo que notas que también está roto el tejido social. Que eso es lo más grave en realidad. Porque como dice Karen a veces, que el tema es cómo la gente no sale de la calle, cómo la gente no se manifiesta de otra manera. Y en realidad la gente lo que está haciendo es una implosión dentro de su domicilio. Ahí está el problema, ahí está la gran implosión con la falta de trabajo. Vos sabés que Villa Constitución depende de Hacienda. Y si Hacienda no funciona Villa Constitución. Tiene 700 empleados suspendidos, están por apagar los hornos porque no hay producción. Basal y así donde vayas,
tener esa Sí, crisis. y también el despido goteo, ¿no? Ah, bueno. Y por otro lado, por ejemplo, ¿cuándo fue? La semana pasada nos contaba el titular de AIM, el sábado, en el programa de radio, que, bueno, ellos tienen una muy buena relación con la UON, con los empresarios, pero dice, queda claro que a nuestros trabajadores lo que nosotros le pagamos no les alcanza. Y para nosotros no nos cuesta pagarle esa parte. Tampoco, digamos, hay toda una complicación y no hay un futuro en donde vos digas, bueno, llegamos a fin de año y viene una... Claro. Y después que hay un mensaje muy perverso, hay un mensaje donde no hay un mensaje a la sociedad toda. Si vemos un gobierno nacional donde hace pedidos de dinero que no sabemos en qué lo utiliza, que los gasta, y eso a su vez no está visto en la sociedad, no hay rutas, no hay emprendimiento en industria, se cae la industria, se cae el agro, se nos cae la obra pública, que es el motor que tiene muchas localidades, la economía regional no se la apoya, y así estamos. Entonces el país se va deteriorando. Los trabajadores, que podemos hablar de los trabajadores, yo que soy secretario general del gremio, tenemos trabajadores pobres. Sí. En blanco. En blanco. Claro, no, claro, sí. claro. Desde el 2003 viene la caída del empleo ¿Desde regular. cuándo? Desde 2023. Desde 2020. El empleo regular viene cayendo. Por eso también no se nota mucho el desempleo, porque hay mucho desempleo en monotributistas o tercerizados o trabajadores que están desregulados y entran por izquierda, que muchas empresas lo utilizan. Entonces hay un muy justo trabajador blanqueado y muchísimo fluctuando con monotributistas o trabajadores tercerizados. Por eso el empleo tampoco llega a veces a mostrarse con realidad. Son días también que estamos cerca no solamente a las elecciones, sino a una renovación de la CGT nacional en su congreso. Y aprovecho para preguntarte, bueno, ya desde el mundo gremial, ¿no? No quién será el nuevo secretario, si todavía no han decidido, creo particularmente que van a seguir con el esquema de triunvirato, pero eso es una mirada mía, nada más. Ahora, los puntos a seguir de una CGT parada sobre esta realidad, ¿lo charlan ustedes? Sí, nosotros, vos sabés que tenemos la intersindical de Rosario, que ahí pertenecemos nosotros. Justamente hoy también sacamos un comunicado en rechazo a la presencia del presidente en la ciudad. Tenemos una conversación. Ahora, está claro que nosotros no podemos normalizar la CGT si no se normaliza a nivel nacional. Eso va a ser así. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que haya una CGT nacional normalizada para poder a partir de ahí normalizar para abajo, porque de ahí tiene que venir el secretario normalizador, sentarse a discutir acá, juntar los gremios y armonizar. Nosotros no tenemos problema entre los gremios, pero necesitamos una cuestión oficial para sentarse a discutir el tema. Y para la CGT nacional, ¿qué piensan? Porque muchos de ustedes son inclusive congresales, ¿no? Sí. Quiero aclarar que nosotros no estamos. No, ustedes justamente no. Justamente no. Porque Pero bueno, hubo tenemos una decisión en el gremio de la sanidad hace mucho tenemos tiempo. muy buena relación con la federación, igual. ¿Qué necesitamos? Mirá, si vos me preguntás a mí, me parece que la CGT en este momento tendría que dejar el triunvirato y tener un secretario general que nos guíe a todos y que lleve el pensamiento del trabajador a la discusión nacional. Porque los triunviratos a veces están en situaciones y realidades diferentes y las discusiones por ahí no son las mismas y eso a veces no trae un buen puerto. Claro. A nosotros nos interesaría que, y esto lo digo en forma personal, que haya un solo referente de la CGT, que podamos encolumnarnos todos atrás de él y tener una discusión mucho más profunda con el gobierno, que no la hemos podido tener. A veces no porque la CGT no ha querido, sino porque el gobierno no escucha. Claro. Y eso que se dice que ahora, luego de las elecciones, bueno, la idea es cambios, reformas, bueno, hace rato, ¿no? Que se menciona laboral, reforma previsional y tributaria. Y gabinete también. Y gabinete también. También, mirá, ese es un tema también muy importante. Por eso cabe señalar que nuestra lista es la única lista que lleva trabajadores en la lista. Es la única lista que
que estamos yo y Silvana Teiza acompañándonos, una compañera docente también, es una lista muy variotípica, si vos querés llamarle, Sí. con una cara También joven. un presidente, un intendente. el Sí, intendente Pablo de- Borsalini claro, de Pérez, sí, sí. con una cara joven como es Karen Tepp, y secundado por Agustín Rossi, que es quien no quiere tener un Agustín Rossi en el Congreso, sabiendo cómo él defiende a nuestro país, que es lo que nosotros estamos tratando de que se defienda también. Entonces, ante esa exposición, vemos que se van a plantear de ahora en más también cuestiones que atañen al trabajador, como la reforma laboral. Nosotros no estamos en contra de la reforma laboral, estamos en contra de la equidad de derechos. Que son dos cosas Que son dos cosas muy diferentes. Y de la modernización, nosotros también Claro. creemos que tiene que haber una modernización. El trabajo ha cambiado. Ha Y cambiado, seguro, claro. nosotros tenemos en nuestro convenio colectivo apartados del año 75. Entonces, eso sí que hay que modernizar, pero bueno, en eso no queremos cercenar derechos del trabajador. La pregunta que te quería hacer es cómo la recepcionan a Karen Tepp, que ella, bueno, no viene del peronismo, si bien me parece que estamos en momentos y se aproximan alianzas o concertaciones o lo que fuera, Suma. porque sí, la De suma, sumas. de sumas, ¿no? De personas que más o menos piensan lo mismo. Pero bueno, te lo No, consulto. la recepción ha sido brillante. Sí, Sí, aún sí. en los sectores Aún de un peronismo más Más cerrado. más verticalista y Ajá. demás. Pero bueno, no, ha sido muy bien recibida. Vos sabés que el peronismo es frentista, Sí, 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 lo ha sido siempre. lo ha sido siempre. Ya y con Perón. en la época de Perón, hemos tenido Claro, gobernadores, acá sí, cuántos gobernadores sí, no peronistas sí. hemos tenido durante el peronismo. Así que, Silvestre Benni. Silvestre Benni, me acuerdo. Yo era chico, pero me acuerdo. Y es ágil el peronismo. El peronismo, yo siempre digo que no es perfecto, es perfectible. Y Claro. se trata de esto. Y pragmático de también. generar, Y pragmático, Y sí. pragmático. O Y se sea trata que, de generar en constantemente a ver qué se puede hacer para mejorar. Y además, Karen está dentro de lo que es el pensamiento nacional y popular, Claro. que es lo que nosotros también Claro. necesitamos alinear ese aglutinamiento de todos los que piensan cuál es igual el, de la escuela pública, la salud pública, los jubilados, los trabajadores, que tengamos más o menos una comunión en ese pensamiento. Y en búsqueda de esos cuatro Cuatro votos, ¿no? diputados. Famosos 4 votos para los jubilados. Para los jubilados, ¿viste? Vos rechazar fíjate los que vetos. qué importante que esta elección. 4 votos nomás se necesitaban para darle ese aumento a los jubilados, que era un aumento que a veces uno lo dice y le parece vergonzoso, pero ni eso se pudo lograr. Así que fíjate vos qué importante que es hoy un diputado más dentro del Te Congreso. hago una pregunta. ¿Qué perciben ustedes? Viste que el presidente Trump, a mi criterio, le hizo el abrazo del oso, ¿no? Porque si la idea era que lo ayude al presidente Milei, tengo la impresión de que no, pero bueno, no sé. ¿La gente le importa algo de lo que dice Trump? ¿No llega, no llega? Mirá, yo creo que no se ha visto nunca la entrega de nuestra patria como en este gobierno. La verdad que a mí me dio mucha vergüenza ver a nuestro presidente sentado en un lugar secundario enfrente de Trump como si fuera cualquier cosa. Y la gente eso sí le impactó. Ajá. Le Y impactó. el famoso 3% de Karina, ¿eso también llega? Mira, llega porque la verdad que si uno empieza a ver que esto lo dijo ya Payarol la primera vez y quedó en duda y quedó dando vuelta y después se reafirmó y después nos encontramos con un ministro de Salud que tiene problemas con el fentanilo y sigue, con un candidato, el primer candidato a diputado provincial allá en Buenos Aires, con contacto con el narcotráfico, con un ministro de Justicia que es facilitador de juicio del extranjero para que vengan acá, que él se los puede solucionar. Y siguen, y el mismo presidente con la criptomoneda sigue, me parece que lo del 3% hasta a veces parece ridículo ante todo esa composición. Lo que eso sí demuestra claro que este gobierno lo único que gobierna es para la timba financiera. Y a eso me refiero, ¿por qué? Porque te vuelvo a repetir, en toda la recorrida que hemos hecho nosotros, no hay uno que se haya beneficiado con este gobierno. No hay nadie. Yo digo que ni los curas se beneficiaron con esto.
Entonces, si vos me decís que está mal todo el tejido social de la República, no sé qué hicimos 2 años con este gobierno. Y cuando ustedes charlan, hay una autocrítica, porque Milei no llegó porque sí. El Espíritu Santo. Claro, No, llegó justamente. incluso con el aval y el voto de cuántos trabajadores. Sí, no, eso es real. Milei no lo votó. A veces también querían estigmatizar un poco a los jóvenes, diciendo, no, los jóvenes. No, lo ha votado todo el mundo a Milei. Sí. Creo que ha habido un cansancio de la gente en problemas no resueltos, que eso también es así. Claro. Nosotros, la gente había interpretado malamente que la política no solucionaba la vida de los argentinos. Y nosotros consideramos que la política sí soluciona la vida de los argentinos. Que la culpa no la tienen la política, sino los políticos a veces. Y ahí hay que volver. Por eso cuando salimos nosotros con este tipo de asamblea era eso. Volver a decirle a la gente que había que creer en la política, porque es la única que los va a sacar del fondo del tarro. No hay otro motivo. Vos fíjate que para nosotros Milei es lo mismo que Puyaro. Milei es un gobierno antisocial, antipopular, antiindustria argentina, no tiene miramientos con nadie, le importa decir que es cruel y es cruel, le sigue pegando a nuestros jubilados todos los miércoles. Y Puyaro, que tenía la oportunidad de generar otra cuestión, hizo exactamente lo mismo con la provincia. Aunque ahora se quiere despegar. Pero muchas de las leyes que implementó el gobierno nacional fueron votados por los diputados de Puyaro. Un tema es el ferrocarril. Nosotros no tenemos el ferrocarril, se están quitando todas las conexiones de pasajeros porque las vías no dan más. Y ninguna queja hubo del gobernador. Los diputados de Puyaro votaron la venta de las centrales nucleares, que es un elemento muy importante de independencia. Y hoy uno lo ve diciendo que se va a despegar. ¿No? Pero nosotros, ¿qué hizo con los docentes? ¿Qué hizo con la caja de jubilaciones? Con los trabajadores de la EPE. Y a veces creemos que él asumió ese error porque le daba rentabilidad, no porque la provincia lo necesitaba para hacer el famoso equilibrio fiscal con hambre de la gente. Rentabilidad política. Javier, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor, un gusto. Fuimos dirigidos por Azul Altuna, ¿Sí? por la señora Liliana Dal Bosco, fuimos coordinados y producidos en este programa. Y para ustedes, bueno, lo mejor que el domingo, sí vayan a votar, sí pueden, vayan a votar. Siempre es votando. Será hasta la próxima semana.